dinero, trabajo, familia y amor. Mi querido Géminis, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quédate porque estos 4 temas que son sumamente importantes para la vida de cada ser humano, vamos a saber cómo se van a mover en los próximos días, en las próximas horas. Vamos a ver cómo te encuentras, de dónde vienes y hacia dónde vas en esta lectura general. Gracias por acompañarme. Yo soy Gaba de Gaba Tarot Oficial. Espero que las bendiciones que vamos a canalizar para ti en esta lectura lleguen muy pronto a tu vida para tu mayor bien. Y recuerda que esta es una lectura general que se aplica para todos los signos de Géminis. Obviamente toma lo que te resuene, lo que no, suéltalo y déjalo ir. En este momento vamos a empezar. Te pido que respires y que conectes con la energía de este video, que recuerda que llega a tu vida en el momento que estabas destinado a leerlo. No importa la fecha de publicación, no importa cuando estés escuchando, en este momento que apareció en tu feed es cuando estabas destinado a oír este mensaje. Vamos a empezar, mi queridísimo Géminis, vamos a empezar por tu lectura del dinero. Géminis, te veo sumamente abundante. Veo que has venido trabajando duro y conectando y poniendo tus dones al servicio de los demás con sabiduría, con mucho equilibrio y con mucho poder de tu mente, de tus instintos, de tus dones. Y esto te ha llevado a un momento de compartir con las personas que no tienen lo que tú tienes, tus dones, los compartes, y eso te ha generado una excelente abundancia. Mira, en este momento te veo sirviendo a los demás, pero en el futuro no solo te veo sirviendo y dando, sino también recibiendo. Mira cómo se vuelve recíproco. Aquí solamente una persona da, pero tú al dar estás moviendo el flujo del dinero de manera que te va a llegar pronto, si continúas por este camino de servicio y de conexión con tus dones y talentos. Te va a llegar pronto la abundancia, mi querido Géminis. Ahora, en temas de profesión, ¿cómo te veo? Pues en el pasado te habías sentido un poquito incapaz de progresar, de salir adelante y de tener algo que compartir con las personas o con tu empresa, con tus empleadores, con tus compañeros de escuela. Te sentías como chiquito, como que no eras capaz de explotar y generar un saber, un conocimiento, un bienestar a otros a través de tus dones. Sin embargo, esa energía ha cambiado. En este momento te sientes mucho más seguro, más empoderado, tu familia te apoya, tu pareja te apoya y estás celebrando que además también hay reconocimiento en tu lugar de trabajo, en tu empleo, en tu escuela, en donde estás desarrollándote a nivel profesional. Hay una celebración porque tú estás pues dándote cuenta por fin de lo bueno que eres. Recibiste un incentivo, un reconocimiento, a lo mejor trajiste un nuevo cliente, probablemente una buena calificación, una buena evaluación interna en la empresa en la que trabajas, buenos comentarios de tu jefe o algo por ahí. Te veo celebrando un triunfo, mi queridísimo Géminis. Y lo que viene para ti en los siguientes meses y semanas o días es que este trabajo, este proceso de creerte mucho más la persona que eres de valor, pues mira, te va a traer mucha más seguridad, pero también pues te va a redituar económicamente. Y de nuevo subo a la lectura anterior que era de dinero. Tú te la crees, pones al servicio tus dones, tu conocimiento y empieza a redituar para ti muchísimo bienestar económico. Así que veo muy ligada a la parte económica, a la parte profesional y enhorabuena, todo va a estar muy, pero muy bien. Ahora, en el tema de la familia, te veo como que habías sido una persona muy respetada, lo que tú decías era lo que se hacía,
eras una persona o en el pasado inmediato eras una persona que siempre le tomaban opinión, una persona a la que siempre le pedían que pues aconsejara porque eras una persona respetada, pero de pronto tuviste una pequeña crisis, una crisis como que con el pasado has estado peleándote con algunos resentimientos de tus familiares, algo que te hicieron, algo que quedó en el pasado, pero tú sigues peleando o de pronto ya se te había olvidado y regresas a lo mismo. Te veo peleando con la nada, pero con algo que tiene que ver con tu pasado. Esto quiere decir que no hay gente que realmente te haya hecho algún daño, más bien tú solito te peleaste, te conflictuaste y no lo puedes superar. Sigues viendo hacia atrás, sigues de pronto haciéndote la víctima o el ofendido porque tú te consideras una persona mucho más valiosa, pero sientes que de pronto ya no eres tan aplaudido, tan querido y tan respetado. Hay algo como de celos en ti, celos por el pasado. Revisa ahí porque esta energía no habla muy bien de ti, mi querido Géminis. Tienes que dejar de ver hacia atrás y ver hacia el futuro de manera mucho más positiva del conflicto. Por ahí hay alguien que te causa conflicto en tu familia, alguien a quien crees que no deberías perdonar, pero no veo aquí claramente que esa persona te haya hecho ningún daño. Ojo ahí, ojo mi querido Géminis. Ahora, en temas del amor romántico, ¿qué veo? Ok. Veo que tú estás interesado en alguien y que podrías estar yendo a conquistar a ese alguien. Si tú no eres la persona que quiere ir a conquistar, entonces alguien va a venir a conquistarte a ti. Y va a moverse de manera muy rápida y asertiva esta relación. Aquí veo energía de ligue. Tú tienes un paje de copas listo para entregar su amor y hay una persona mayor que te gusta mucho. En muchos casos se trata de una relación de una persona joven con una persona mayor, un poquito, no necesariamente mucho, pero en muchos casos será un hombre joven con una mujer joven. Ella o él quiere ir a conquistarla y ella lo va a aceptar, le va a decir que sí, y esta relación se va a dar de manera muy pero muy rápida. Ahora, si tú ya estás en una relación, veo que hay una energía de conquista, de reconquista, de mirar hacia atrás y mover un poquito el pasado. Probablemente esto tenga que ver con que estamos muy cercanos a San Valentín y muchas veces pues nos damos ese tiempo para celebrar en pareja. Esta pareja, aunque parezca de pronto que uno es más maduro que el otro, van a celebrar próximamente su amor pues de manera muy exitosa. Los veo juntos, los veo bien, los veo avanzando rápidamente hacia donde quieren y los veo muy pero muy contentos, mi querido Géminis. Vamos ahora sí a sacar tu carta del tarot del destino, del oráculo del destino, que nos va a decir cómo te debes mover en las próximas semanas o días para conectar con lo mejor de las energías disponibles para ti y generar mayores bendiciones. Bueno, este es un buen momento para empezar cosas nuevas, es un buen momento para tener nuevas amistades, para dedicarle a proyectos nuevos, porque todo lo que siembres y trabajes duro en estos siguientes días va a florecer en las próximas semanas, te va a redituar. Invierte recursos o invierte tiempo en cosas que sabes que en un futuro podrían redituar, porque tienes una muy pero muy buena energía para que lo que deba florecer florezca. Así que trabaja duro porque próximamente vendrá la manera y el tiempo de cosechar lo que ahorita siembres, mi querido Géminis. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Gracias por tu confianza, gracias por suscribirte al canal y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te mando luz, te mando amor, te mando fuerza. Nos vemos muy pero muy pronto.
Namaste.